El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, una justicia y una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. La primera lectura nos plantea esta continuación de este segundo viaje de Pablo. Está en Filipos. Pablo debía tener un carácter muy duro y cuando hablaba, pues hablaba de forma muy clara, tan clara que a mucha gente se sublevaba. Decía las verdades sin miramientos y dice que entonces el pueblo se amotina, lo llevan a los magistrados y ordena que a Pablo y a Silas pues les arranquen los vestidos, los azoten con varas y los molen a palos, los ponen en la cárcel. Unas cárceles que eran muy diferentes a nuestras cárceles, con casi nada de ventilación ni ventanas. Muchas veces se aprovechaban en algunos sitios cuevas donde se hacían galerías, incluso a veces agujeros en el suelo y se les descolgaban algunos, otros en el fondo y cogidos a cepos y después barrotes y sin luz, y prácticamente simplemente se les daba algo de pan y algo de agua una vez al día y un poco más, en condiciones que hoy serían realmente brutales, pero era lo normal de la época. Y así dicen que después de meterlos en la mazmorra y sujetados los pies con el cepo, dice que a eso de la medianoche cantaban Pablo y Silas himnos a Dios y los presos lo escuchaban. Los presos debían estar allí absolutamente extrañados de estos personajes en la cárcel. Y dice que viene un terremoto, justo cuando están en estos cánticos, un terremoto. Si os fijáis bien, cuando se está hablando de la medianoche y el terremoto, para un cristiano de la época, aquí vería otra cosa. Vería en el fondo ese terremoto del momento de la muerte de Jesús y esa medianoche que es el signo de la resurrección, cuando ya está a punto de llegar el alba, cuando ya es de noche profunda. Y a punto del alba, la resurrección de Cristo. Con todo esto, que no es lo que está pasando, es lo que recuerda de Cristo esto. Dice que tiemblan los cimientos de la cárcel, se abren todas las puertas, se sueltan todas las cadenas y se despierta el carcelero, convencido de que la gente ha huido, decide suicidarse. Si todos habían huido y era el responsable, era muy posible que lo matasen a él, así que por eso decide suicidarse. Y dice que es Pablo que le llama a gritos: no te hagas daño, estamos aquí. Y él los saca de la cárcel, les cura las heridas, se da cuenta que todo aquello es obra de Dios y entonces pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Se da cuenta que ahí están los enviados de Dios. Bautízate tú y toda tu familia y os salvaréis. Y así el carcelero les lava las heridas, se los lleva, los sube a casa, prepara la mesa, se hace bautizar y hacen la gran fiesta de familia. Todo eso veremos cómo continúa, lo veremos los próximos días. Mientras que el Evangelio de hoy continúa este Jesús que ha continuado anunciándoles que Él se va. Está anunciando no solo su muerte,
que es el día después, estamos en la última cena, sino está anunciando la ascensión. Pero también después de la ascensión que viene el Espíritu Santo, lo ha dicho muchas veces, pero se va repitiendo, pero con nuevos datos. Os conviene que me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, el Espíritu Santo. Pero si me voy, Él vendrá. Es curioso cómo el Espíritu Santo Jesús lo liga siempre a Él y al Padre. De ahí vendrá la gran discusión que todavía ha continuado durante siglos, sobre todo en el credo, el gran problema, el Espíritu Santo que proviene del Padre. Y el Papa se añadió y del Hijo. Ese del Hijo, el filioque, es ese problema enorme que se tuvo entre orientales y occidentales. Para los orientales era falsear el credo. El Espíritu Santo viene solo del Padre, no es verdad, viene del Padre y del Hijo, el Hijo nos lo envía. En cambio, si me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Pero en el credo de Nicea-Constantinopla decía solo del Padre. Y de ahí esos problemas tontos, porque es una verdad como una catedral que procede del Padre y del Hijo, pero como que en el concilio solo se dijo del Padre, pues los orientales empezaron esos problemas que llevaron por otras razones políticas, pero cogiéndose en esto, llegaron a la separación de los ortodoxos de los católicos. Y dice, cuando venga el Espíritu dejará convicto al mundo por un pecado, una justicia y una condena. ¿Qué es eso? Pues hará ver claramente que lo único importante es Cristo, la fe en Cristo y seguir a Cristo. ¿Cuál es el gran pecado? No creer en Cristo. Es curioso porque la gente no lo da como un pecado. Ese es el gran pecado del mundo, rechazar a Cristo. Y no rechazarlo en el plano teórico, sino en el plano práctico. Estos días leíamos un artículo, una persona decía, uy, cuidado con qué políticos podríamos volver a la moral judeo-cristiana, y todos sabemos los peligros importantes que tiene la moral cristiana. Y de cuáles. Pero es que además el fondo no es solo la moral cristiana, es lo que hay detrás de la moral cristiana, es Cristo. Y lo que hay hoy es esta cristofobia, este odio a Cristo, este renunciar a Cristo. Nosotros durante toda la Pascua se nos pide volver a Cristo, afirmarlo de nuevo, renovar nuestras promesas bautismales, creer en Él, llevar a la práctica sus mandamientos, sabiendo que es Él el que nos lleva a la vida eterna.